Radio H. Y cuando salga el sol, la, 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 la. 20:04 arrancamos Salgan al Sol aquí en Radio H, en la radio del Homero Mansi. Y para empezar vamos a ver un video del 1 de mayo de 1974. Bueno, 1 de mayo de 1974 y está nuestro invitado, que es Aldo Dusdevich. Estamos con Romina Rocha a mi izquierda, Débora Mavaires a mi derecha y comiendo, obviamente, como corresponde, con el invitado, militante peronista. No me gusta decirle montonero, porque me parece que lo usan para desprestigiarlo, y me parece que es un gran militante. Creo que es economista, ¿puede ser? No, economista no. No. Bueno, no sé dónde lo escuché por ahí, pero andaba por ahí. Economía. Pero Estudiaste economía, ok. Y bueno, militante peronista, y arrancaba con el 1 de mayo de 1974, porque ahí, para mí se produce como un cisma, digamos, en el peronismo. Fue un antes y un después del 1 de mayo. Primero por las reivindicaciones del peronismo, porque antes se conmemoraba el 1 de mayo y el peronismo lo que hace, de mi lectura,
lo convierte como en una fiesta, ¿no? Entonces se elegía la reina, que recién estábamos comentando afuera, que la reina de ese día, del 1 de mayo, se llamaba María Cristina Fernández. Y eligen dos más, ¿no? Una princesa, pero estaba todo eso y la verdad es que la reivindicación, digamos, de todos los derechos que se habían conseguido con el peronismo. Pero en ese día, casualmente aparece la separación, digamos, algunos dicen que lo echa, otros se van, y yo le quiero preguntar a Aldo cuál es la verdadera, digamos, historia, porque me interesa que me cuente la historia de los peronistas y no los progresistas. ¿Qué tal, Aldo? Buenas tardes, bueno, un gusto estar acá. Gracias. Yo, cuando ve, digamos, lo primero que tengo para decir respecto de este discurso es que hay que ver la película y no la foto. Y digamos, el 1 de mayo de 1974 es la foto. Es una foto de un momento que es un momento de desenlace. Pero si uno no mira la película para atrás, entonces se va a confundir y va a entender o va a aceptar esta cosa que han escuchado muchas veces. Perón nos echó, Perón se sacó, él no podía, un líder no podía enojarse. Digo, viste, hay todo un discurso montado alrededor de esto. A ver, sobre los años 70 han escrito dos clases de historiadores, investigadores. Los sobrevivientes de las organizaciones armadas y los sobrevivientes de los servicios de información. Joffre, por ejemplo. No te voy a nombrar a los otros porque si no se me van a ofender, pero bueno, Joffre es innegable, el tipo sí, pasó por la CIDE y tiene un montón de carpetas así, entonces escribe libros, copia la carpeta que se robó de ahí y escribe libros. Bueno, ambos dos coinciden en, digamos, los tipos que analizan esto por derecha y los tipos que analizan esto por izquierda, esta parte de la historia, ambos coinciden en un punto. El malo de la película se llamaba Juan Domingo Perón. Y el que echó a los jóvenes, el que los traicionó, el que creó la AAA, el facho, el nazi, digo, a ver, es volver a 1945. O sea, no inventaron nada nuevo. No inventaron nada nuevo, es decir, es la misma gente, el mismo pensamiento y las mismas acusaciones, solo que ahora dicha desde algunos que reivindican su pertenencia al peronismo de izquierda, como se llama. Entonces, digo, hay que analizar el contexto histórico de cómo venía. Y hay yo lo que yo llamo el villique montonero, ¿no? A ver. El villique montonero, ya la palabra villique es vieja. Bueno, el villique también. Bueno, por eso, la palabra, porque digo, alguien no va a entender de qué. Sí. La revista Villiquen era una revista que cuando éramos niños nosotros leíamos. Cerró con Macri igual. Servía para la escuela Sí. y leías historia del Villiquen. El Villiquen montonero dice: nosotros éramos los jóvenes peronistas, audaces, inteligentes y valientes que luchamos para traer a Perón. Luego Perón llegó, cuando volvió al país, pactó con lo peor del peronismo, la burocracia sindical, la derecha, qué sé yo, nos hizo una emboscada en Ezeiza, nos mataron a todos y después, a partir de allí, Perón nos persiguió, y nos creó la AAA y fuimos las víctimas de toda esta historia. Ese discurso, así sintetizado, lo habrás escuchado muchísimas veces. Y está internalizado en los jóvenes nuestros, los jóvenes peronistas. Yo a veces veo que van a algunos dirigentes nuestros, digamos, chicos jóvenes, que van a los debates de televisión y los de izquierda les acuden con que ustedes, Perón, la AAA, qué sé yo, y los chicos agachan la cabeza y se quedan callados. Porque no conocen la historia, porque eso es una mentira, digamos, es un gran fraude de la historia. Sí. Un fraude de la historia que se ha hecho para justificar, digamos, que cada sector toma para justificar sus propios errores, sus propios defectos, etc. Entonces se ha tergiversado deliberadamente, se han establecido determinados paradigmas que es necesario, hoy voy a usar una palabrita que es muy de moda, pero
a mí no me gusta, pero que es necesario desconstruir, ¿no? Ya que está de moda eso de Sí, sí, desconstruir, sí. pero hay que, no sé si digo, porque no destruir quedaría muy feo. Desmantelar. Reinterpretar o qué sé yo, pero bueno, resignificar. digo, porque, es decir, todas estas 3, 4 cosas que dije, cada una tiene un paréntesis para una larga explicación. Entonces, cuando se dice nosotros fuimos los que luchamos para traer a Perón, ahí ya empezamos con, bueno, vamos a pisar la pelota un poco y vamos a ver cómo fue esto de la lucha. En primer lugar, se está ignorando que el pueblo argentino luchó durante 18 años. Yo nací en 1955 y la mayoría, digamos, de los montoneros, que eran un poco más grandes que yo, habrían nacido en el 53, 52, 50. Bien. O sea, ninguno de nuestra generación, de la generación del 70, de la gloriosa JP, participó de lo que se llamó la resistencia peronista. Entonces, acá hay un primer ausente en esta historia que además tiene un nivel de injusticia tremendo, que son los héroes de la resistencia peronista. Y los héroes de la resistencia peronista fue la gente humilde, fue la gente trabajadora. No había poetas, no había grandes escritores como son ustedes, ni como soy yo, no había chicos de clase media. Eran los laburantes los que hicieron la primitiva resistencia peronista a partir de 1956, que fueron encarcelados, que fueron fusilados, que hay historias maravillosas que se desconocen total y absolutamente, de muchísima gente que peleó, que sufrió la cárcel y que dio su vida por el retorno de Perón, y que son total y absolutamente negados por esta historia, por la historia de los jóvenes combatientes que llegamos a salvarlos a los proletarios Claro. en 1972. ¿No? Entonces, bien, este es un primer punto que hay que aclarar. Entonces, cuando decimos, bueno, nosotros fuimos porque nosotros luchamos, digo, está bien, perfecto. Hay una parte que ahora la voy a explicar, que es real, pero no te olvides, no me niegues toda esta parte donde en esa resistencia, además, gran parte de esa resistencia fueron los dirigentes sindicales que luego se transformaron en los burócratas sindicales a los cuales nosotros, los jóvenes revolucionarios que veníamos a salvar a la clase obrera, los cagamos a tiro. Entonces, viste, sí, pero eran re malos, sí. Pero eran malos, pero nosotros tampoco éramos Boy Scouts que veníamos a predicar. La maldad era una cuestión formativa, digamos. No hay maldad, yo no digo que sea maldad, porque además, a ver, Los el tiempos uso, requerían eso también. el uso de la violencia, la violencia en los procesos históricos, viste, si no hubiera habido violencia, San Martín, si seguiríamos siendo colonia española, digamos, ¿no? Es decir, yo no soy un negador de la violencia. La violencia tuvo una justificación básicamente de 1955 a 1973, porque en 1955, cuando la Marina bombardea a Plaza de Mayo y te aplica, digamos, el mayor nivel de violencia que un sector puede ejercer contra otro, que es como los yanquis ahora, ¿no? Viste que ellos no mandan soldados, mandan los bombardeos, cosa de que los tipos y los pobrecitos que están abajo, bien. Entonces, era el mayor nivel de violencia posible que vos podés emplear contra una población, digamos, es bombardearla. Sí, que tu propio ejército te bombardee, que es peor todavía. Claro, Sí, entonces nuestro propio esto se da la locura de que debe ser el único país del mundo donde el propio ejército bombardea su capital, intenta destruir la casa de gobierno, y mata 400, 500 personas, que la mayoría, digamos,
eran simples paseantes que andaban ese día alrededor de Plaza de Mayo, o oficinistas, etcétera, etcétera. Cuando el peronismo el joven, digamos, que estaba empezando a participar de la política, siente que se le aplicó semejante nivel de violencia, entiende que acá la cosa es muy pesada y que si no hay una reacción violenta de este lado, no hay ninguna posibilidad. No hay un equilibrio posible. No hay un equilibrio posible. Entonces, allí viene, digamos, así nace el tema, así nace la resistencia. Una resistencia que fue una cosa inorgánica. Mira, en las cocinas que se tejió en las cocinas de las casas de los trabajadores de los barrios más humildes, era allí donde se gestaban las células de la resistencia, con caños, con actos de sabotaje en las fábricas, digamos, con cosas muy elementales, muy rudimentarias, que fue lo que se fue dando en todo ese periodo. Cacho el Cadre, que el otro día dieron una película acá, Se puede militar acá. cuenta algo muy, muy interesante. Él fue preso del plan Conintes, ¿no? Ujú. Entonces dice, cuando yo en el 60, cuando caí preso en el Con 60... Inter en el 62 empieza, Bueno, ¿no? 62, 63. no, Después el 63 ya... No, empieza en el 60 con Frondizi, empieza en el 60 con Frondizi. enseguida ahí. Sí, Ok. empieza en el 60 con Frondizi, cuando empieza, digamos, cuando se descubre la traición de Frondizi y el peronismo empieza a cuestionar la política de Frondizi, ahí se empieza a aplicar el CONINTES. Bueno, Cacho dice lo siguiente, dice, cuando yo fui preso con el CONINTES, en la cárcel, de 1000 presos, 990 eran trabajadores y una docena éramos estudiantes universitarios. Él vuelve a caer preso en 1968 con Taco Ralo y queda preso hasta el 73. Dice, cuando caigo preso por segunda vez, la proporción se había invertido. Era 90% de estudiantes universitarios y 10% de trabajadores. Entonces digo, estas cosas también hay que comentarlas, hay que decirlas, hay que explicarlas. Claro, ninguno de los muertos y de los presos del CONINTE tenían la visibilidad de los Pacurondo, de los Rodolfo Walsh, de los Haroldo Conti. Y no estoy despreciando a ninguno de estos compañeros, estoy diciendo, era gente Sí, que no tenía visibilidad. que no tenía ninguna visibilidad de tipo social, ni intelectual, etc. Entonces, Bueno, había que disciplinar a la clase trabajadora. O sea, claro. La justificación era esa. El- ¿Y cuál es entonces- la justificación de los 90 intelectuales después? El 90%. Bueno, el 90%. por eso, ahora vamos. Entonces, durante ese proceso, digamos, ¿qué se da? Se da en junio los fusilamientos de 1956, 30 fusilados por Rojas y Aramburu, el decreto 4161, digamos, Ujú. prohibiendo nombrar a Perón, a Evita. Yo digo siempre, cuando uno iba en los 70, y digo, y todavía queda, ¿no? Pero yo me acuerdo de esa época, y vos entrabas a una casa humilde, de un barrio, y el compañero te mostraba que tenía un cuadrito de Perón y de Evita en el hall de su casa. Ese había sido un acto subversivo, había sido un acto de resistencia, porque estaba penado por el decreto 4161 tener la foto del coso. Estaba penado llevar el escudito del peronismo, del PJ acá en la solapa. Entonces, había, digamos, dentro de ese clima, hubo un necesario espacio para que se planteara la necesidad de responder a la violencia que venía impuesta desde el régimen con una violencia desde en los sectores populares. ¿Qué pasa en el 66? En el 66, es decir, nosotros tenemos desde el 55 hasta el 66 Onganía, Ujú. tenemos a Frondizi, después lo tenemos a Ilia, o sea, una serie de
pseudo gobiernos constitucionales y regreso de los militares, porque todo era a ver cómo hacemos para que el peronismo desaparezca, y el peronismo no desaparecía. Entonces llega Onganía en 1966 y llega con dos premisas. La primera era, bueno, ahora va el proceso de la Revolución Argentina, se llamaba en ese momento, no tiene plazos, sino que tiene objetivos, y esto va a durar el tiempo que sea necesario, 20 años, 30 años, que básicamente, digamos, sin decirlo, estaban diciendo, va a durar hasta que se muera Perón allá en España, y los peronistas se mueran todos y me dejen de joder, ¿viste? Bueno, hasta que no quede ninguno. Claro, hasta que no quede ninguno, ¿viste? Vamos a esperar a que se mueran, qué sé yo. Y dice, y el segundo objetivo es evitar que ingrese la sublevación, la subversión comunista de la Guerra Fría. Bueno, son los dos objetivos que cumple al revés, digamos. Es decir, le salieron justamente. Onganía fue un éxito en ese sentido, pues, digamos, las dos cosas le salieron justamente al revés. Volvió el peronismo y dio el marco para que apareciera la violencia organizada. Entonces aparece a partir de 1966 que empieza la peronización de las clases medias, con la famosa noche de los bastones largos, digamos, donde un sector que hasta ese momento era un sector bien visto y cercano a la Libertadora, la gran mayoría de nuestros grandes intelectuales que luego fueron de la izquierda peronista, ¿no? En 1955 fueron golpistas, fueron gorilas, empezando por Rodolfo Walsh, por ejemplo. Sí, pero hay una nómina muy grande de gente que Ortega Peña estuvo preso en la huelga del 54 de las universidades, junto con Norma Kennedy, fíjate vos, ¿no? Norma Kennedy, que era del Partido Comunista, estuvo en Cana junto con Ortega Peña, con Corach. Dios, qué mezcla. Claro. No, pará, ¿viste? Los que estén contra Perón se vengan al montón. Bueno, pero toda esa gente fue haciendo un proceso evolutivo. Bueno, a ver, los curas. Carlos Mujica, él mismo lo contó, ¿viste? Yo participé de la algarabía de la Revolución Libertadora, hasta que vi que las mujeres del conventillo, de los conventillos en las casas pobres lloraban y ponían mueran los cuervos, ¿viste? Y entonces el tipo empezó. Pero todo eso fue un proceso largo, digamos, que no hubo peronismo. Yo te diría que recién entrado el 71, 72, porque ni siquiera los grandes hechos insurreccionales durante el gobierno de Onganía, que fueron el cordobazo, el rosariazo, el correntinazo, en cada lugar hacíamos un azo, ¿viste? Yo vivía en Pergamino y nosotros hicimos el pergaminazo, le llevábamos los jeep a la policía. Bueno, eso era así como que se extendió. Bueno, no había consignas peronistas en la calle, no nos confundamos. Bueno, entre otras cosas, porque si te agarraban con una consigna peronista... No, porque no estaba instalado el peronismo y el retorno de Perón en estos sectores que eran básicamente estudiantiles y de clase media, claro, que eran los promotores activos de este tipo de grandes insurrecciones. ¿Y qué? ¿No? Es decir, las Eran en insurrecciones contra de, pero no eran a favor de nada. no eran a favor de Claro. nadie y tenían, digamos, había así, qué sé yo, suponete estaba el FEM, que era el Frente Estudiantil Nacional, ¿no? Estaba Grabois, el padre del Pajarito. Pero el FEM había nacido era un sector de izquierda que luego fue haciendo una evolución lenta hacia el peronismo. ¿Y cómo jugaba ahí la revolución cubana? Bueno,
Digo, en el 60, entonces, empieza todo el contexto internacional, ¿no? Claro, O sea, claro. tenemos el contexto local, el Mayo contexto, francés. Porque el si no, no sé, contexto claro. local y después tenemos todo el contexto internacional. Claro. El Mayo francés, la Revolución cubana, la Revolución argelina, digo, todas esas influencias que iban, que nutrían Claro, el si no, discurso. no se explicaría contra qué y por qué, porque también debería tener una justificación. Quizás el contexto internacional te lo pero no, porque digamos la justificación contra Onganía, las grandes, los grandes asos, vamos a Sí. llamarlo así, contra Onganía, tuvieron que ver como una reacción natural ante, viste, la cosa milica, Sí. El autoritarismo en sí. autoritarismo, es decir, viste, de esa cosa, qué sé yo, de prohibirte las polleras cortas o cortarte el pelo a los que andaban. Era una reacción. Era una reacción, Sí. era una reacción natural ante esa cosa. Pero recién después del Cordobazo empieza esta idea, ya estaban dando vuelta, por supuesto, pero empieza a germinar las organizaciones armadas. Digamos. La primera organización armada que es previa al Cordobazo son las FAP, que empiezan a operar en 1966, ahí estaba Cacho el Cadre, que las FAP son un poco, digamos, un nexo entre la vieja resistencia peronista y lo nuevo, ¿no? Es decir, son como, Sí, como un puente, Claro. como un puente entre los que venían ya en la resistencia peronista y empezaban, digamos, a participar en esta Organizarse, en a realidad. organizarse con criterios, digamos, tuvo mucha influencia el ejemplo Tupamaro. Acá leíamos un libro que se llamaba Actas Tupamaras. Los Tupamaros fueron muy novelescos, muy Robin Hood, ¿no? Es decir, Claro. era todo Sí, todo épico, ¿no? todo muy Sí, épico, ¿no? claro. Lo de Tupamaro, esto. Y bueno, eso empieza a nutrir ese pensamiento de la idea de la lucha armada. Y allí empiezan a surgir, yo digo, la FAP ya estaba, en 1968, ellos se van a Tucumán, lo de Taco Ralo es un fracaso militar y un éxito político, porque es como que plantea, bueno, acá estamos y vamos a empezar a organizarnos y somos la cosa nueva, la lucha armada. Desde el punto de vista militar no tiraron un solo tiro, los agarraron, estuvieron, creo que no alcanzaron a estar un mes en el campamento. Terminaron de armar la carpa y se llevaron. Sí, Sí, porque venía con la idea del foquismo, ¿no? Claro, venían con la idea del foquismo. Fíjate vos, porque también eso, bueno, hay demasiadas cosas para hablar y no nos va a alcanzar nada. Ustedes córtenme cuando quieran. No, dale. No, pero bueno. sigamos, que No, igual Pero tenemos hay 2 horas igual. Así que- digo, fíjate vos que el primer cuestionamiento que debimos hacernos en ese momento es al Che. La concepción o sea, todo, en realidad, esto con el diario del lunes, Sí, lo que cuestionamos es la idea del foquismo. Claro. Y la idea del foquismo fracasa total y absolutamente en Bolivia con el Che. El Che termina denunciado por los paisanos, y no se suma ningún boliviano a su columna y digamos un grupo Claro, y también cuando fue al Congo le pasó lo mismo. Claro. Entonces, pero fíjate vos que la muerte del Che es, digamos, es una señal épica para las juventudes, pero en realidad una mala información desde el punto de vista organizativo militar, porque era lo que no había que hacer. Claro, viste, sí, había que agarrar el fusil del Che, pero no por ahí, porque Pero no hacer lo mismo que hizo el Che. pero no hacer lo mismo que hizo el Che, porque esa cosa de ir a la montaña, de pretender ir a la montaña en Tucumán, yo tengo unos amigos que hicieron una de las muy poco conocida, que se llamaban los Cabecitas, es desconocida por completo,
que le hicieron un par de meses después de Taco Ralo, que se fueron a Salta. Eso sí, duraron una semana y media, claro. Pasó un paisano, los vio todo disfrazado de qué sé yo qué, y el paisano dijo, estos me vienen a robar los animales. Claro, tal cual. El paisano lo que hace lo que hacía antes y sigue haciendo ahora, si ustedes van a la Patagonia, en los desiertos, en las montañas, qué sé yo, el paisano tiene los animalitos que andan por el campo. ¿Y qué hace el paisano? Cuidando de que no vengan los cuatreros a robarse los animales. Entonces, claro, cuando viene un desconocido, lo primero que pensás es me viene a afanar. me vienen a afanar. Entonces, viste, el paisano fue a la policía, y esto duraron una semana justo duraron, viste. Estaban en una cueva, lo rodearon, digo, policía, salga, pongan manos en alto, qué sé yo, todos en cana. Espere que le explico que vengo a hacer una revolución. Claro, y yo le Deje preguntaba, que le cuente. yo le preguntaba, porque este amigo es un compañero en Neuquén que, a ver, pues son estas cosas, ¿no? Nos conocemos de hace 20 años, desde que está en Neuquén, supone 30 años. Yo un día, leyendo un diario, veo, entonces lo llamo por teléfono y digo, che, loco, decime una cosa, ¿vos estuviste en cana en Jujuy? ¿Te metieron en cana en Jujuy en 1969? Sí, soy yo. ¿Viste? Yo no tenía la más remota idea, ¿no? Claro, ¿Cómo no me después, contaste? y después, claro, después cuando yo tironeándole, digamos, le sacás la historia, dice, no, nosotros fuimos, era un grupo de acá de San Martín acá, Sí, provincia de Buenos Aires. Dice, subimos al tren, cuando subimos al tren, subimos con parecía que íbamos a la guerra y nos iban a despedir las familiares, las mujeres. Héroes. No, sí, ¿viste? Dice, y nos subimos, y después nos subimos un colectivo que iba de Salta a Jujuy, y ahí nos llevaba uno que era medio vaquiano de la zona, y dijo, hay que bajarse en tal lado. Entonces, en el medio de la montaña, yo fui a ese lugar, porque después de esto fui a verlo. Sí, a ver qué había. ¿Cuál era el lugar ese? ¿Viste? Claro. Por los datos que me dio en la curva, todo, paré ahí, sí, digo, es acá. ¿Viste? Dice, cuando nos bajamos, cuando nos empezamos a bajar del colectivo, dice, con mochila, llevábamos unos fusiles envueltos en trapo, ¿viste? Que se dio disimular. Dice que uno dijo, estos no serán guerrilleros, ¿no? Qué va, qué va. Ese era el clima de 1968, 69, 70. Ahora, qué locura. Estoy pensando, irse desde San Martín, gente que a lo mejor ni conocía. No, pero O sea, imagina, vos no sabés lo que es andar en el monte, digo yo. Claro. Ninguno de nosotros Es que- duraría. Es que casualmente los grandes, los ASO, como ASO, dice Una Aldo, locura. se dan en las ciudades. Se dan en las ciudades. Casualmente, el peronismo es un partido político que nace en las ciudades. O sea, es un error importar, digamos, una lucha que solamente se puede dar en En una Cuba, isla. con 13 Es una locos. Sí, claro. pero para A ver. también hay ves ver. porque todo la tergiversación de la historia no es cierto, es decir, la historia de la Revolución Cubana también está tendenciosamente contada. A ver. Porque claro, los que la cuentan, la historia la cuentan los que ganan, ¿no? Sí. Entonces, los que cuentan la historia de la revolución son los que vinieron en el Granma, qué sé yo. Pero en realidad, lo que no te cuentan es que había un estado insurreccional Sí. en Cuba muy importante y había, digamos, en las ciudades una acción revolucionaria y combativa en contra del gobierno muy, muy importante, que fue constante. lo que nutrió a esa guerrilla que llegó ahí. Sí, constante. O sea, no fue la chispa que encendió la pradera. No, la pradera ya estaba prendida a fuego. La pradera estaba prendida a fuego. No es que, porque después, casualmente, Regis Debray, un francés, que
fuman pipa y desde París nos cuenta cómo hay que hacer la revolución. Bien. Y nosotros, entonces todo el mundo leía ¿Y nosotros encima le hicimos caso? ¿En claro, Sí, claro, sí. el manual Vamos de la mal. guerrilla era, se llama, ay, el libro de Regis Debray se me va a ir. serio? Debe tener un nombre francés. No, se me escapa en este momento, perdón. No, bueno, Regis Debray es el que desarrolla la teoría de él, y él con esta cosa tan poética, digamos, es la chispa que enciende la pradera, todo eso, es para decírselo a una mina, ¿me entendés? Yo le digo a esta, vení, yo soy la chispa que enciende tu pradera, Claro. vení, vamos a la cama. Dejémonos de joder, ¿viste? ¿Qué vamos a andar haciendo revolución? Claro. ¿Viste? Y te canto en francés, Sí, bueno, con la claro. pipa, ¿no? Claro, con la pipa, Envuelto todo en eso, humo. ¿viste? Envuelto en humo y todo eso. Va, decía un Bueno, compañero. lo habrá escrito para levantar minitas. entonces. Un compañero me decía el otro, mirábamos un póster del Che y decía, si este hubiera sido gordo y pelado, las vidas que nos hubiéramos salvado, ¿no? Claro, pero además es fachón, ¿viste? Mirá la facha que tiene, el loco, ¿viste? ¿Cómo no vas a querer ser como el Che? Todos queríamos ser como el Che, claro. Sí, Entonces, Estúpido y sensual, che. se da, digamos, todo ese es el componente cultural en el cual se empieza a desarrollar esta idea de la guerrilla. Y empiezan tres grupos fundamentales los que se empiezan a desarrollar. Uno es el ERP, que es una escisión del trotskismo, digamos, una de las tantas fracturas de los trotskos. Nosotros teníamos un dicho en esa época y ahora creo que se sigue. Dice, 2 trotskos, un partido. 3 trotskos, discusión interna. 4 trotskos, 2 partidos. Nosotros nos reíamos, esta era una joda que hacíamos en los 70, los peronistas, diciendo esto. Creo que ahora sigue siendo. Yo no Es igual. no Es la conozco misma mucho los. concepción. Ahora no hay partidos, pero se pelean igual. Pero se pelean Van a igual. pelearse en los otros partidos ahora. Claro, bueno, Bien. viste, pero sí. Bueno, en esa época era así. Entonces, hay un sector del trotskismo que, encabezado por Santucho, con mucha base en el norte, en Tucumán, en Santiago del Estero, que en 1971 funda el Ejército Revolucionario del Pueblo. Después tenemos la FARC. La FARC es una fractura del PC, un grupo, digamos, hay 2 o 3 grupos confluyentes, pero básicamente lo que hay es una fractura de la FEDE, de un grupo de gente que se empieza a preparar para ser columna, digamos, del Che en Argentina. Bueno, cuando muere el Che, obviamente esto queda en banda, pero ya habían empezado a prepararse, habían ido a entrenarse a Cuba, qué sé yo. A Cuba fueron, esto me cuenta un compañero, dice que, ¿quién era que decía? Creo que Abal Medina creo que decía eso, decía, Cuba fuimos como 1000, dice, ahora los únicos que andamos tirando tiros somos 10 peronistas, pero claro, Cuba fue, a entrenarse a Cuba fue, Todo. iba un montón, ¿no? Pero después cuando llegaban, bueno, vamos a pensarla un cacho más, ¿no? Sí, verdad. Pero es real que mucha gente, digamos que básicamente la instrucción militar viene de Cuba. Bueno, entonces ese grupo de la FARC empieza como un grupo, Fuerzas Armadas Revolucionarias, como un grupo de digamos, de pensamiento marxista, de tendencia marxista, que luego va a ir evolucionando hacia el peronismo. Evolucionando hacia el peronismo, ¿en qué sentido? En el sentido de que se dan cuenta que fuera del peronismo no sos nada, digamos, y que si vos querés estar con las masas, tenés que ser peronista. O por lo menos hacerte peronista, aunque mucho no te convenza Perón y todo eso, pero ese es el proceso de la FARC. Y por otro lado, nace los grupos originarios de Montoneros. Yo digo, Montonero es casi una creación de la Iglesia Católica. Los 3 grupos originarios de Montoneros son 3 grupos que nacen de grupos juveniles cristianos, el grupo de
del Colegio Nacional, Firmenich, Val Medina, que dirigía Carlos Mujica, el grupo de Córdoba que nació en la parroquia Cristo Obrero, que dirigía el cura Rojas, y el grupo de Santa Fe, que era el Ateneo de Santa Fe, que dirigía el cura Leyendecker. Casualmente, en esos mismos 3 lugares que te nombré, en 1955, fueron la sede de los comandos civiles. Esta es nueva, ya los estoy pasando de vuelta a ustedes. Vamos a bajar los decibeles porque todavía no están para ese capítulo de la historia. Pero sí, porque esto es algo que para el libro nuevo lo investigué bastante, al final no quedó, pero investigué bastante esta línea, ¿no?, que me llamó poderosamente la atención. Leyendecker, ese cura que te nombré, es uno de los curas que Perón nombra en su discurso en 1950, en noviembre del 54, y nombra un montón de curas que estaban laburando para la contrarrevolución, digamos, y entre los curas que nombra Leyendecker. Ahora, Leyendecker es el mismo asesor espiritual de los muchachos de la Facultad de Ingeniería de Santa Fe, que van a dar origen al grupo montonero. Y en la iglesia Cristo Obrero de Córdoba, cuando vos lees de dónde estaba la sede de los comandos civiles en 1955, era la iglesia Cristo Obrero. Y después te encontrás que la iglesia Cristo Obrero de ahí sale el núcleo fundacional de Montonero. No hay que hacer conclusiones rápidas y cosas, porque yo no las hago. Digo, son datos de la historia, que no es blanco y negro, que está llena de matices como la realidad actual, y que uno no puede estar este juego binario, decir sí, los buenos, los malos, muchachos. Entonces, digo, son 3 grupos que básicamente pertenecen todos a la acción católica, que nacen con un pensamiento nacionalista, popular, y por la influencia de los curas del tercer mundo, peronista. Pero si vos vas a la génesis, al origen de los cuadros montoneros, de los cuadros originarios y de los que siguieron sumándose tiempo después, ¿no? Básicamente éramos chicos de clase media, padres antiperonistas, que habíamos participado en la Iglesia Católica, y que de la Iglesia Católica pasamos a la JP y Montonero. Por ejemplo, en mi zona, yo era de Pergamino, y yo entré, digamos, en la organización estando en el secundario, como ya después era responsable de la UES, en el 72, yo era la segunda sección electoral, ¿no? Y es diócesis de San Nicolás y segunda sección electoral, que es más o menos el mismo espacio. Entonces, todos los que estábamos en la columna Montonero, todos nos conocíamos de los encuentros cristianos, ¿entendés? Era una risa, porque claro, cuando queríamos poner los nombres de guerra y qué sé yo, esto no conoces, viste, vos sos cacho, vos sos, viste, ¿qué te voy a poner nombre de guerra si a vos te conozco de que era así chiquitito, viste? Bueno, y el jefe nuestro era un cura, era el cura Jorge Gali, del cual hablo yo en el libro, en los 2 libros. Sí, ahora después los voy a mostrar, porque este es el primer libro. Estamos recorriendo en realidad la historia de la lealtad a los montoneros que se quedaron con Perón, que escribió Aldo Dusdevich, y lo que tiene interesante que está construido sobre los testimonios de 50 militantes, ¿no? Y esto le permite, digamos, cierta frescura, porque no solo acá la está contando y la está narrando excelentemente, pero está piola porque aparte del hecho, ¿no? de la persona. Entonces te da como si sobre quizás el mismo proceso, son 50 versiones. En el fondo lo mismo, pero son distintas, son abordadas desde la subjetividad, digamos, para explicar con objetividad, digamos, un proceso brillante,
que narras acá. A mí me gustó mucho, digo, lo leí hace como 2 años, por ahí, 2 años y pico, en 2016 creo que lo leí. Este sale en 2015, ¿no? El 2015. Y- Ana Lorenzo, que la conocen a Ana. Sí. Bueno, el otro día estaba acá. Yo no la, digamos, la conozco hace mucho tiempo, pero de nombre, como a Rocha, por ejemplo, que somos. Pero Era así de recién famosa. ahora la acabo de conocer. Y me dice el otro día que cuando vine, estábamos en la película esta, dice, vos sos Aldo. Dice, dice, es el mejor libro de historia del peronismo de No, los no. 70 que se ha hecho. Viniendo de Ana, que digamos, una mina con mucha historia, digamos, y mucho nivel intelectual, bueno, uno dice a la pucha. No sé si será el mejor, pero bueno, algo. Y es el que mejor. No, yo he leído el de Gillespie, el de Montoneros, el Soldado de Perón, que era recomendado como el libro, digamos, para abordar Montoneros. Entonces uno le digo, bueno, pero ¿qué pasa? Que mucho Leo en dato inglés. mucho, sí, está bien, pero lo que me lo recomendó Juan Salinas. Entonces, digo, bueno, le digo a Aldo, digo a Juan, le digo, recomienda un libro, el mejor libro de Montoneros, me lo recomienda ese. Pero ¿qué pasó? Yo había leído y ese día me había olvidado. Y después, cuando abordo el libro Soldado de Perón, el tema es que tiene tanto dato al recontrapedo. ¿Entendés? Que vos llega un momento que ya no sabés ni de dónde viene tal. En un momento habla de Julio Bárbaro, cuando era antes de ser era peronista. antes de ser service de la Armada, que estaban en una formación de secundaria, una cosa así, pero vos decís, ¿qué hace acá? Y empezás a unir, cuando querés hacer el mapa, Claro, no es tan de- inentendible. Aldo lo contó, tiró magia en 5 minutos para explicar cómo es el desprendimiento. Entonces, y esto lo encontrás en este libro, que yo recomiendo mucho leer, porque no está bien explicado esa etapa del 55 al 76, casualmente porque lo que no se entiende, digamos, es que el peronismo ha sufrido un montón de violencias. Desde el primer desaparecido, ¿no?, que es Felipe Vallese, tenés en el 45, si querés, arrancando desde ahí, desde su génesis, ha sufrido violencia. Entonces, tiene una explicación de por qué después se aparece y se lo muestra como violento. Y desgraciadamente, los violentos usan esa contraviolencia para tratarnos de democráticos, Para estigmatizar. de antidemocráticos en realidad. Como ¿no? dice Cortázar, hay que ver quién ejerce la violencia, si el que la siente y se defiende o el que efectivamente la está aplicando sobre el ¿Saben otro. qué? Igual Cortázar lo dijo. Vamos a entrar en la parte ya más densa y que para mí, acercándonos a los 70, pero vamos a hacer una pausa así, Aldo. Sí, que tome Descanse aire, un pobre. poco porque la verdad a mí me encanta, le Yo veo que dejaría empieza hablando. a toser, digo, bueno, Sí, pare. por eso lo vamos Aire. a dejar un poco. A Pero a tomo renovar mate, el- menos mal que No, Claro. pero, Menos mal que hay pero mate. ya está, el Ya mate frío, ya hay está que muerto. calentar, Pero bueno, vamos a volver un poco el agua al mate, traer un matecito más copado y volvemos enseguida, aquí en Sacan el Sol, con Aldo Duzbevich. Radio H. Volvemos en Salgan al Sol, aquí en Radio H, en la radio de Homero Mansi. Está Ángel Zapata en la dirección técnica. Está en imagen y video mi amigo Mariano Quiroga. Y andan por ahí un par más. Así que bueno, seguimos hablando de... El Mauro con las... Mauro Mauro Restini, mi nos- amigo. nos va a mi íntimo amigo. alimentar. Sí, está ahí. Está cocinando unas pizzas. Sí, ya están. Bien. ¿Ya está? Ya están, la masa está ahí Está elevando infladita, la masa. preciosa. Vas a llevarte una porción, imagino. Bueno, y estamos hablando de Aldo Duzbevich, contando la historia del peronismo desde los peronistas. Y nos quedamos, Aldo, en los 71, 72, por ahí. Que bueno. Que empiezan en las tres, yo hablaba recién, 3 grupos armados, Ajá. la FARC, Montoneros, Celer y la FAP que venía de antes.
Eh, entonces, cuando, digamos, la muerte de Aramburu se produce en julio en junio de 1900, sí, primero de junio, de 1970. Luego de Aramburu, Montoneros hace La Calera, y cuando hacen la toma de La Calera, ahí los descubren a todos y prácticamente la organización la barre. Era muy pequeña la organización, era una veintena de cuadros, no más de eso. Lo salvan justamente la FAP, que les da, que como tenía, digamos, venían de antes y tenían mayor organización, mayor despliegue territorial, y les permiten, digamos, esconderse, los alojan, los esconden, los protegen. Pero prácticamente, fíjate, bueno, Montonero nace y a los tres meses ya casi que lo habían desmantelado. La mitad de los cuadros había un porcentaje que ya estaba muerto, otro porcentaje que estaba en la cárcel, y el otro porcentaje que estaba en la clandestinidad, y mal, digamos, porque no habían sido muy golpeados. En realidad, digamos, bueno, 71 empieza la actividad de la lucha armada, 71 y 72. ¿Qué estoy queriendo decir con esto? Cuando se dice nosotros fuimos los que luchamos, ¿no? Y además, yo digo, había un compañero que decía, no todo, volviendo a la plaza, no todos los que se fueron de la plaza fueron los que lucharon, ni todos los que lucharon se fueron de la plaza. Ahora voy a desarrollar ese concepto que parece un juego de palabras. La participación dentro de las organizaciones armadas era una cosa muy reducida. Había 300 y pico de presos, año 1972 hay 300 y pico de presos, y habría otros 300, 200, entre todas las organizaciones armadas. Perdía, da un dato, perdía en julio de 1972, cuando yo me hago cargo de la columna Rosario, con la fractura que había habido de los Sabinos, que era un grupo algunos que se habían ido, qué sé yo, no teníamos más de media docena de cuadros. En Rosario, 1972. Yo cuando en una charla de presentación del libro en Rosario digo esto, uno me levanta la mano de por allá, que hoy es gran amigo mío, Cacho de María, dice, no, un momento, dice, éramos una docena, ¿viste? No éramos. Bueno, un 100% más. Sí, un 100% más, claro. Y Perdía mismo dice, y a fin de 1972, cuando hacemos un acto ya por la campaña electoral en Rosario, había 5.000 personas gritando Far y Montoneros son nuestros compañeros. Hay que pescar este proceso, porque uno cree, digamos, porque está entre las cosas que están mal contadas, es que había miles de cuadros, que después sí hubo varios miles de cuadros, pero vinieron después, durante la campaña electoral de 1973 y después del 25 de mayo, el engorde de las organizaciones. En ese momento las organizaciones eran estructuras muy pequeñas, Mira, yo tengo la Comisión de la Memoria de la Plata, que es el archivo de la DIVA, de la Dirección de Inteligencia de Buenos Aires. Si vos, digamos, vos podés ir y preguntar, pedís si tenés una carpeta, una ficha así. Bueno, cuando esto se hizo ya hace una pila de años atrás, yo mandé a pedir a ver si tenía una ficha. Bueno, me contestó toda ceremoniosa, un
la chica dice, sí, señor, usted tiene una ficha. Y yo dije, uy, qué alegría, contento. A ver qué tenía la ¿Qué ficha. dice? Cuando vine, veo la ficha, eran unas tarjetas, digamos, la tarjeta, el tarjetón ese de, Sí, sí, sí. y la carpeta colgante. Lo que no encontraron nunca era la carpeta colgante, pero estaba el tarjetón. Entonces ahí lo que estaban eran todos mis datos. De mayo de 1972, yo acababa de cumplir los 17, o sea que cuando me investigaron tenía 16. Entonces estaban todos los datos, qué sé yo, y acá arriba decía mesa DS. Entonces le pregunto a la chica, digo, dígame, ¿qué quiere decir eso de mesa DS? Dice, bueno, mire, acá la inteligencia se organizaba en mesa, estaba la mesa estudiantil, la mesa sindical, la mesa política, qué sé yo, y DS era delincuente subversivo. Digo, bien. Quiere decir que yo desde 1972 a la fecha, Claro, de que me estaban entregando la ficha, figuré, tenía una carpeta y una ficha de delincuente subversivo. Y además lo llamativo es que tenía el número 391. Ahí vamos a la otra cosa. Yo te anticipo que en mayo de 1972 yo no mataba una mosca, pero de delincuente subversivo no tenía nada, ¿viste? Entonces, si en ese momento la inteligencia policial tenía fichado 300 o 400 tipos, quiere decir que no eran miles. Bien. Entonces, segundo paradigma desconstruido o reinterpretar. Resignifiquemos la historia. A resignificar. Sí, la palabra deconstrucción mejor dejémosla para otro momento. Es medio escabroso. Bueno. Ya Paula la semana pasada la pasó mal cuando se metió por ahí. Todos nosotros, los que luchamos, qué sé yo, bueno, sí, hay parte de los muchachos que se fueron de la plaza que efectivamente venían de antes. Pero gran parte de los muchachos que se quedaron en la plaza también venían de antes. Y venían con mucha historia, con más historia tal vez de los que se fueron. Los grupitos que se fueron. Exacto. Bien. Este proceso sigue cuando viene la campaña electoral. Cuando viene la campaña electoral, la FAP le erra. Ya la FAP se quiebra, en 1971 la FAP se quiebra porque hay algunos que salen de la cárcel y en la cárcel, vos me dijiste recién, un amigo de la cárcel que está leyendo, bueno, en la cárcel, claro, una escuela de militantes. Entonces, habían caído en cana unos compañeros que eran nacionalistas, de Tacuara, qué sé yo, pero en la cárcel habían leído marxismo, entonces vuelven a la organización y vuelven con ¿Qué es una escuela de marxista claro, en la cárcel? Vuelven y plantean en la organización, en la FAP, el proceso de homogenización compulsiva, con ese nombre tan democrático. Así se llama. Homogenización compulsiva. Me suena algo así. El nacionalsocialismo. Bueno, claro, viste que era la discusión y la línea así, bien a lo marxista, Sí. cosa que el peronismo nunca fue. Y los compañeros que estaban, a ver, yo un día el cura, que era el jefe nuestro, el cura Gali, un día estábamos en una reunión, yo siempre me acuerdo de esto, porque yo era un pendejo, y yo empecé a explicar lo que era, entonces en una reunión yo empecé a explicar lo que era la guerra popular revolucionaria y prolongada, porque esa era guerra popular revolucionaria y prolongada, que venía del maoísmo. El cura decía, eso era. ¿Viste? A ver, éramos peronistas, ¿viste? Toda esta cosa así, a ver, y los muchachos, y la mayoría, digamos, de la gente peronista, éramos peronistas y acá estamos peleando por el retorno de Perón. Sí, bueno, acá lo que tenemos que lograr es que vuelva Perón, que después se empieza a mezclar toda esta cosa de la patria socialista, qué sé yo, pero básicamente, digamos, había un componente básico, sobre todo en Montoneros, que era el retorno de Perón. Entonces, en 1972, la FAP ya
había desbarrancado y no se suma al proceso electoral, no están con que hay una consigna de Montoneros que dice ni votos ni botas, fusiles y pelotas. Todavía en algún lado la habrán visto, en alguna película habrán visto escrito eso. Eso era, a ver, ni votos ni voto. O sea, Entonces, no me Sí, ya interesa estaban la discutiendo salida. el liderazgo mismo. Ya estaban discutiendo el liderazgo. A todo esto hay que todo esto, porque claro, si yo te cuento esta historia, pese a que acá los grandes protagonistas de la historia somos los pibes, los 300 tipos que estamos poniendo una bomba o tirándole tiro a un cana. Pero en realidad el proceso real y contundente, mayoritario, eso era la estrategia del general. Y en la estrategia del general, nosotros éramos las formaciones especiales. Él decía claramente, el concepto militar, las formaciones especiales son grupos comandos, digamos, que operan detrás de las líneas enemigas, saboteando las líneas de comunicación, en los trenes. No son del ejército, digamos. Claro. Cumplen un papel, pero no son. Son digamos. los infernales de Güemes. Él tenía un dispositivo que iba desde los milicos nacionalistas fragoteros que todos los meses te contaban que iba a haber un golpe. En esa época, por ejemplo, si Como, vos la tenías- idea del fin, como el fin del mundo que se acaba cada rato. Sí, sí, es sí, algo así. sí. Evangelista. Vos siempre había- Evangelista de la política. había que tener un milico amigo para, viste ahora que viene el corralito, bueno, Sí. Sí. había que Mañana. la cagada que viene, Cada que viene de verdad. que viene de verdad. Bueno, pero había que tener un milico amigo, pues siempre algún milico venía y te contaba que estaban armando el golpe, que tenían no sé qué. Esto desde 1955, digamos, durante 18 años. Fue así. Siempre había... Psicopateaban todo. Sí, se psicopateaban entre ellos, se hacían operaciones de inteligencia, viste, todo eso estaba todo mezclado, porque de vez en cuando te decían que iba a venir el golpe para que se armen, porque decían necesitamos la parte civil, entonces había un montón de muchachos que decían, bueno, nosotros vamos a agarrar los fierros, y después venían, tocaban el timbre, vengan para acá, blum, todo al patrón, viste, era para hacer selección. Para hacer selección y acumular gente en las cárceles. Bueno, digo, pero eso, todo ese sector donde tenía mucha importancia Abal Medina, El posta, el padre, digamos, de este, el de verdad. el de verdad, bueno, que venía con Sánchez Orondo, el Círculo del Plata y todo eso, que eran los que rosqueaban con los azules y la cabana, la banca. Bueno, digo, pero todo eso, Perón era el titiritero que los tenía, digamos, bueno, los milicos jodían por acá. Esto te lo dice Lanusse. Yo tengo en un libro de Lanusse cuenta, hace una autobiografía, y él dice, en ese momento, en 1972, Perón me podía hacer un golpe de Estado con los milicos, ganarme una elección, hacerme una revolución con la guerrilla, paralizarme el país con la CGT durante 2 meses. Dice, tenía todo, ¿viste? Sí, Claro. tal cual. Jugaba, es decir, Perón desplegaba todo un dispositivo de lucha, donde cada sector formaba parte, digamos. Y él te lo decía, bueno, muchachos, ustedes sí están acá, muy bien, métanle, venían los otros, métanle, y los otros metan, a ver, digo, Claro. esto es así llegamos a 1973, y por eso, es decir, porque logró, se juntó con Balbín, el viejo había juntado todo, no quedaba nada afuera, lo que quedaban eran los milicos y la embajada de Estados Unidos, es decir, no le quedaba nada afuera, él había juntado todo lo que se podía juntar, y esto, a veces yo hablo de la historia siempre en clave de presente, Está perfecto. siempre en clave de presente, porque digo, muchacho, Perón en 1946 hizo lo mismo,
Juntó desde la extrema derecha hasta los anarquistas que ponían bomba y los socialistas y qué sé yo, y Julito Remorino, que era del... Él se cagaba de risa porque dice que un día Remorino le vino y le dijo, pero fulano es socialista, que se dice, Julito, dice, lo tenemos usted para hacer, porque usted es la oligarquía, dice, para hacer equilibrio. Claro, ¿viste? Entonces, dentro de ese Qué actual, ¿no? Qué actual esto, ¿no? dentro de ese gran dispositivo, y voy a decir otra cosa actual, ¿no? Dentro de ese gran dispositivo, Perón empieza a encerrarlo a Lanús, es decir, primero se tiene que ir a Onganía, después lo ponen a Leviton, y después viene Lanuse, que era un pícaro que quería, Lanuse que quería guapiarlo a Perón y quería ser más pícaro que Perón. ¿Viste? Pobre. Justo. Bueno, y lo hizo, además Perón lo hizo entrar como un caballo, encima eso, lo Ese hizo es entrar como un el caballo. acuerdo nacional, ¿no? Y lo recibió, Perón además en el momento que hacía todas estas cosas, le mandaba, iba el embajador en Madrid, era Rojas Silveira. Rojas Silveira se reunió 36 veces con Perón y terminó peronista, ¿viste? Porque, vos No le quedaba otra. Vos no podías ir a juntarte con Perón, 36. ¿viste? Te Sí. terminaba... Era un hijo. ¿Dónde ¿viste? firmo? Claro. Dame la ¿Viste? Sí, ficha de pasa que largaba bien, ¿no? A ver, Un genio el viejo. Mira, yo me voy al carajo con la historia. Hace poco entrevisté a un viejo que, porque escribió un artículo de un atentado en 1953 que un grupo de jóvenes de comandos civiles que lo iban a matar a Perón con un coche con explosivo. Bueno, se me va el nombre. Bueno, me fui a juntar con vive este hombre, ¿no? Y entonces le pregunto, porque este viejo terminó siendo peronista, ¿no? Digo, ¿cómo es ir a sentarse con él? Porque él planificó, no lograron hacer nada, digamos, los agarró la cana, pero habían estado planificando asesinar a Perón en 1953. Pasaron los años, la historia dio vuelta, el tipo fue un día a Madrid en el 69, qué sé yo, a visitar a Perón, y digo, ¿cómo es presentarse ante Perón y decir, mire, yo lo quise asesinar a usted, hola, ¿cómo le va? Soy fulano. ¿Todo bien? Disculpe, fue la cosa del momento. ¿Y Perón qué dijo? Dice, mire, general, no sé si usted se acuerda. ¿Cómo no? Dice, ahí estaba el hijo de un gran amigo mío, el general no sé cuánto. Dice, estos pibes. Dice, le golpeé la espalda. Y el viejo así se volvió peronista, ¿me entendés? Sigue siendo peronista, el viejo este. Bueno, con esa sola anécdota ya tenés para hacer una novela. ¿Vos te das cuenta de eso? Sí, Es para una novela. Sí. Sí, no, no. Bueno, después busquen en el Observador de perfil. Yo vengo escribiendo todos los meses una nota, y allí hay una nota que se llama del Perón, se llama de matar a Perón, ¿cómo? Porque hago un juego de palabras también, al Perón a muerte, digamos, de la muerte de Perón al Perón a muerte, ¿no? Porque cuento esta historia de este fulano y de otro, cómo es ese proceso que termina ese mismo grupo que lo había intentado matar, terminan siendo recontra peronistas en 1973. Pero bueno, digo, el general tenía estas cosas. Lo habían intentado matar y no le dijo, ay, que usted no lo recibo. Claro. El tipo dice, venga al bolso, le aplaudió la espalda, hacete peronista. Bueno, vuelvo a Rojas Silveira. Rojas Silveira, entonces Lanuse lo negociaba con Perón, que le iba a poner 5 millones de dólares, le iba a devolver el sable, el grado de general, qué sé yo, todo. Era a cambio de que Perón le diera la bendición para que él fuera el próximo presidente constitucional.
Y Perón no lo echó en la primera reunión, lo tuvo 36 reuniones. ¿Viste? Era un gran jugador, Le hacía la de Irigoyen, ¿no? Y claro, hasta que un día Lanuse se dio cuenta de que lo estaba empaquetando, pero cuando ya estaba empaquetado, ya la tenía hasta acá, ¿viste? Ya no Y ya no porque había, jugaba con el desgaste de estar en el claro, gobierno, ¿no? ya no había forma de retroceder. Entonces Lanuse, ¿qué hace? Lanuse se calienta, digamos, cuando ve que Perón lo está jodiendo, le estuvo dando charla y en realidad lo estuvo trampeando todo este tiempo, con Paladino, que Paladino era mitad delegado de Perón ante Coso y mitad delegado de Lanuse ante Perón, ¿viste? Bueno, ahí se mandó un moco también Cafiero, que fue y se cortó y fue a hablar con Lanuse. Bueno, pero digo, el viejo manejaba todo esto, ¿no? Nosotros, la juventud, era una cosa más, no éramos los que estábamos, sí, claro, éramos los que estábamos en la calle, más ruido hacíamos. Y pues está esa Pero- muletilla de que los usó para volver. Claro, ¿no? por eso digo, a ver, es cierto, pero vamos a ponerlo, vamos a ir poniendo en su En lugar. contexto. Es cierto Claro. que vos luchaste, que vos estuviste preso, que también, ¿viste? Pero era una parte fundamental Pero- para el proceso, ¿no? Era Claro. una parte, Claro. pero eras una parte del proceso, no eras el todo. Claro. ¿Mm? No eras el todo. Y tenías que, si no entendiste el todo, bueno, lo siento mucho. Entonces, Lanuse pone la cláusula del 5 de agosto, que dice que aquellos que no estén en el país, pone la elección para marzo del 73, pero pone una cláusula que aquellos que no estén en el país antes del 5 de agosto no pueden ser candidatos, para proscribir a Perón. Perón, cuando ve esa jugada, dice, yo hace 18 años que estoy, 18 años, también, ese es otro dato. Sí. Ese es otro dato. Cuando viste, cantamos a volver, viste, que cada vez que le ponemos fuerza, y cuanto más fuerza le pones al grito, vos Más ¿viste? rápido pasa, ¿no? Más rápido Claro. pasa, sí. Ya Entonces, estamos volviendo. yo hago la cuenta, digo, viste, miren muchachos, nosotros somos, voy a hacer una cuenta horrible. Yo espero que sí, que esta vez, pero voy a hacer una cuenta horrible. Digo, nosotros somos la línea histórica nacional, Rosa, Irigoyen, Perón, Néstor Kirchner, bien. De Rosa a Irigoyen pasaron 60 años, de Irigoyen a Perón pasaron 15, de 55 al 73 pasaron 18, del 76 a Néstor Kirchner pasaron 30. Bueno, dale, cantemos, vamos, cantemos todos juntos a volver con mucha fuerza, porque entonces eso Nos nos hace da... pasar más rápido el tiempo. Sí, sí, sí. Bueno, digo, no solo se vuelve con voluntarismo, se vuelve Sí, con inteligencia. con un proyecto de país. Y cuando nos caemos, porque los gobiernos, pues yo soy un convencido de que los gobiernos populares nos caemos, ¿no? Es decir, no nos nos caen. pegan la piña del final. Claro. Pero antes de la piña del final ya veníamos groggy, vino uno, pum, listo, abajo, a la lona. Bien. Y cuando nos caemos, recuperarnos nos cuesta, recuperar el poder, el gobierno nos cuesta mucho. Bueno, entonces Perón dice, bueno, a ver, yo pasé hace 18 años que estoy afuera, en Madrid, viste, esperando que esto nos dejen votar, que nos dejen votar el peronismo. Lo que yo quiero es que nos dejen votar, pero cuando nos dejen votar ya está, no me importa. Entonces, ¿qué hace Perón? ¿Viste? Perón podría haberse puesto duro y decir, acá el candidato soy yo y nadie más. Y en el Congreso que se hace en el Odeón para elegir el candidato, los sectores de la peor, digamos, del burocracia sindical más cercanos al lanucismo y los sectores más de izquierda coincidían en plantear en el Congreso que acá el candidato era Perón. O nada. Perón o muerte. Suena muy actual eso también. No sé. Escuchen la historia y aprendamos de la historia. Perón dice, hay que leer la historia para aprender del error ajeno. Claro. El error propio llega tarde y cuesta caro.
Y nosotros parece, nadie leyó nada de esto, ¿viste? Y lo que leímos, nadie nos da bola, así que es lo mismo. Al Bueno, pedo. Bueno, por eso hacemos esto, un ejercicio. por eso hacemos este ejercicio, que Exactamente. en algún lado, digamos, como le va, viste, como la semilla, Sí, sí, sí. Va a caer en tierra fértil. que caerá en tierra fértil, la palabra. Al costado del camino, Este- entre los yuyos. Bueno, ¿y Perón qué dice? No, pará. Si yo no puedo, yo lo que quiero es que me den cosas, después vemos. Sí. Después vemos. Entonces agarra y lo pone a Cámpora. ¿Quién era Cámpora? El tío, voy a decir, Cámpora era un triste diputado. odontólogo de la provincia de Buenos Aires, del Partido Justicialista, como podría ser hoy, qué sé yo. Pero yo digo, mira, hoy hablábamos y decía, Un mira, triste economista. lo más parecido, si quería a Cámpora, era Esparrilli, ¿viste? Mi amigo. Si vos, por traerlo a en un ejemplo actual, pero bueno, digo, Cámpora no era él. Si no era un líder, no era Pero no era un líder, conocido. ¿viste? No era ni un líder, ni un conductor de masa, ni un tipo de izquierda. Era un hombre de estos del Partido Justicialista, que ya no sé si quedan, porque ahora son todos chetos, ¿viste? Pero antes los viejos andaban todos de saco y corbata, ¿viste? Sí. Y qué sé yo, y medio pelados. Bueno, ¿viste? Gente seria, no. Honesto, era un hombre honesto. Era un hombre honesto y fundamentalmente era un tipo leal a Perón. Era leal a Perón y el tipo dijo, yo voy a cumplir esa función. ¿Cuál es la función? Ganar la elección, flaco. Que nos den elecciones y Yo pongo la face. yo pongo la face, yo pongo claro. Se bancó a Solano Claro. Lima. Pero lógico, ¿viste? Y va Solano Lima, que sea, hay que armar como sea, que nos dejen llegar al 11 de marzo, que ganemos la elección y después llegar al 25 de mayo y que nos entreguen el gobierno. Y después vemos cómo sigue. Estrategia, ¿no? ¿Viste? Entonces, Planificación. ese es el proceso, digo, este es el contexto, porque si no nos olvidamos, entonces contamos la aventura que los muchachos fueron y secuestraron a fulano y el otro fue y qué sé yo, tomó La una gesta comisaría. heroica. Viste, la gesta heroica, que sí, o sea, eso no se niega, pero todo hay que ponerlo En un marco. en un marco, ¿no? Y en su medida y armoniosamente, como decía el general. Entonces, llegamos al proceso electoral. Ya cuando viene el proceso electoral, ya empiezan a plantearse las contradicciones entre ¿qué hacemos ahora los que estamos en la lucha armada? ¿Cómo sigue la película? Pues nosotros venimos con los fierros y que hay que armarse, y el ejército, y qué sé yo, y el entrenamiento, ¿verdad? ¿Y cómo? Y ahora vamos, no, entonces hay que ser, y hay que ir al ser diputados, concejales, ministros. Bien. Perón, este es otro detalle que se borra de la historia esta, que contó Bonazo, flor de mentiroso, el Bonazo Bonazo y tantos otros. Bolazo. Y Bolazo. Bolazo. Claro. el Otro aso. El presidente que no fue, ¿viste? Bueno, él quiso ser presidente. Bonazo fue, escuchame, pero lo cuenta él era radical, dice, yo me hice peronista en la campaña de Cámpora y dejé de ser peronista el 20 de junio con Ezeiza. Loco, estuviste 6 meses. ¿Cuánto te duró? Un amor de primavera. Estuviste 6 meses dentro del peronismo y sos y es ese tipo el que a los jóvenes Sí, lo Les cuentan. les contó la historia del peronismo. Tal cual. Ese te contó la historia del peronismo. Tuvo Tal cual. 6 meses. El viejo era recontra gorila. Él fue toda la vida recontra gorila. Siempre pensó que Perón era facho, nazi, todo eso siempre lo pensó. No se acuerdan los progres de ahora. Hubo un tiempito así donde dijo, bueno, qué sé yo, vamos, porque esto viene para este lado. Bueno, bienvenido sea, digo, yo no soy sectario, pero digo, muchachos, a ver, vos venís del PC, bienvenido acá adentro. Ahora, lo que no me des clase de peronismo a mí, al otro día no te ponga por el micrófono a darme clase de peronismo a mí, Sí. porque viste, bueno, qué sé yo. Y bueno, Está esto bien. es lo que pasa, porque hoy muchos de los comunicadores cuentan la historia del peronismo
cuando en realidad nunca fueron peronistas y se hicieron kirchneristas, y de ahí te cuentan desde el kirchnerismo, cuentan porque el kirchnerismo también es una continuidad. Te puede gustar o no, pero qué sé yo, el que era socialista y hoy es kirchnerista, fan, buenísimo, está buenísimo que puedas entender y comprender el peronismo. El peronismo es hermoso, por donde lo mires, incluso en estas cosas. Agarrando los fierros, tiene una épica, tiene algo de... claro. Pero es esto, a ver, ser gorila es fácil. Más bien que es fácil. Ser gorila es fácil, ser está del lado del peronista poder es económico difícil. siempre, ¿Por qué? sí, Porque hay claro. que luchar contra un montón de cuestiones, contra prejuicios, no te alcanza, ¿entendés? O sea, como dice, te cuesta un montón volver porque vos luchás no solo contra los poderes fácticos, sino contra todo un andamiaje simbólico en contra tuyo muy grande. Y solamente te abren una ventanita a veces en la historia como para colarte y poder hacer grandes transformaciones. Y acá es donde hay que meter a Néstor y Cristina. O sea, pudieron en una ventanita que se le escapó al poder meter y colar y continuar una obra que no está terminada y no va a estar terminada nunca. Por eso hay que rescatar a Aldo, quizás este programa en algún momento. Vamos a retomar estas cosas, porque la historia hay que hilvanarla de esta manera. Sí. ¿Entendés? No hay que criticar el progresismo por criticar el progresismo porque sí. Hay que criticar lo que está mal cuando te cuentan una cosa que no es. Y además forman a nuestros militantes que los vamos a necesitar ahora en la campaña. Eso es lo que... ¿Entendés? Retomamos porque me interesa el concepto de masacre de Seiza, que estamos llegando. Estamos llegando. Entonces, 11 de marzo del... 11 de marzo, digo, la gran explosión de la participación juvenil, ¿no? O sea, las tribunas eran, a ver, yo tenía 18, no voté el 11 de marzo porque no tenía edad, ¿m? Pero yo hablaba en los actos en mi pueblo. Y hablábamos, y era Fari y Montonero son nuestros compañeros, los compañeros que dieron la vida, ¿viste? Era bueno. Entonces, digo, la gran euforia, incluso nos pasó que el 11 de marzo salimos a festejar y de pronto yo me empiezo a encontrar tipos que habían votado a Alén de sueldo, ¿viste? Y estaban festejando. Y che, pero no, y ganamos, ¿viste? Ya, Sí. O sea, todos los tipos. ¿Viste? Bueno, la agrupación 11 de marzo. La agrupación 11 de marzo es una agrupación importante, porque son los que vienen cuando el día del triunfo aparecen todos los decís yo, pero bueno. Llegamos al 25 de mayo, tiene que asumir. Esto iba a decir. Perón le dice a Videgain, le dice, bueno, vos tenés que dale lugar a los muchachos. La palabra, esto eran los montones, la JP, los muchachos. Para Perón eran los muchachos. Tenés que darle lugar a los muchachos. Bien. Los muchachos, nosotros llegamos el 25 de mayo con la provincia de Buenos Aires, la provincia de Mendoza, la provincia de Córdoba, la provincia de Santa Cruz, la provincia de Formosa. Había Salta, 7 provincias donde la JP tenía fuerte influencia. Provincia de Buenos Aires en particular, el gabinete de Videgain era todo gente directamente de Montonero, porque Montonero además tampoco tenía tanta gente para ponerle. Sí tenía mucha movilización, ¿no? Había mucha movilización, pero digo, eran grupos juveniles, no había. Sí, No había tipos grandes formados. Claro, uno de los primeros chisporroteos que se produce con Perón, que está contado en el libro, es que en abril viaja Firmenich y Quieto y le llevan a Perón una lista de 300 nombres con ternas de candidatos para desde el ministro de Economía, digamos, hasta la jefatura de gabinete de la provincia de Buenos Aires, viste, todo, los jefes de policía, todo. 300 tipos. Que eran Le los llevaron, 300 que tenía. le llevaron a Perón un listado diciendo
Este gobierno. Vos, yo siempre digo, vos imaginate cuánto hubieses durado, vos conociendo a Néstor Kirchner y o a Cristina Kirchner, cuánto hubieses durado si vos sos de la Cámpora o del Evita o del no sé qué, del Colina, y te vas con una lista de decir, che, Néstor, mira, tengo una lista de 300, no, viste, de 3 nombres. El primer patadón terminabas abrazado a la... en ese momento al Colón que estaba. al Colón, ¿viste? Bueno. Digo, ir a llevarle a Perón. Este es el primer cortocircuito que ya tiene el viejo. Pero además el viejo es... Yo te digo que hay veces que digo, hasta yo siento que tuvo como cierta inocencia en el trato con nosotros, ¿no? Porque él decía, no, muchacho, no es que te mandaba la mierda, Claro. ¿entendés? Era muy paternal. Era demasiado paternal. Claro. Al punto de lo que voy a contar a continuación. Bueno, entonces, 7 provincias, Ministerio de Educación, las universidades, el Ministerio del Interior, le ofrece, Perón le ofrece en ese momento la Fundación Evita, y estos dicen que no quieren la Fundación Evita, porque qué sé yo, ¿viste? No estamos para repartir Social. colchones, bueno. Bien, si vos hoy agarrás cualquier grupo del peronismo y decís que le das todo eso, ¿alguien puede decir que no te dieron lugar en el gobierno? ¿Alguien puede decir que Perón te cagó? Que me dejaron afuera? No, era una monstruosidad y no había posibilidad práctica de ocupar esos lugares porque no tenía gente. Imagínate, Firmenich tenía 23, 24 años y era el jefe. Los demás tenían todo 21, 20, 22 años. Digo, no había profesionales. Vos para viniste, necesitás un tipo que sea contador, necesitás otro que sea médico, necesitás un sanitarista, ¿viste? Claro. Un ministro de Economía. Bueno, no había tanta gente. Todo eso le había dado el general. Entonces, otra mentira, digamos, otra cosa que está mal contada, ¿viste? No, a nosotros nos cagaron. No, flaco, a vos te dieron a nosotros nos dieron todo esto. Y lo despreciamos. Porque, y esto está bien contado en el libro, en La Lealtad, las discusiones que se empiezan a dar en provincia de Buenos Aires, por ejemplo. Lo cuenta una compañera que vive, Flora Castro. Dice, yo estaba en el Ministerio de Bienestar Social. Dice, pilas de expediente, era subsecretaria de no sé qué cosa. Pilas de expediente de coso, de quilombo, de que había que resolver. Entonces venían a joderme que no, tenía que ir a hacer práctica de tiro. Y que y que yo era una burócrata porque no iba. Sí, flaco, yo tengo que escuchar, me tengo que resolver los problemas de la gente. ¿Vos querés que yo vaya a hacer práctica de tiro? Llegaron a haber funcionarios de alto nivel que salían a robar autos a la noche porque la organización decía, vos tenés que seguir en la práctica militar. Entonces, vos te imaginás que te agarren choreando un auto y vos sos subsecretario, ministro y qué sé yo, cosas Una locura. delirios. Situación que el 11 de marzo había que sacar las armitas y dejarlo. El 25 de mayo había que dejarlo fierro y ponerse a laburar en el gobierno. Pero eso no lo entendimos, ¿no? Nadie entendió eso. Yo tampoco entendí. No jodas, yo me hago cargo. No entendimos, ¿no? Esto del gobierno. Cuando teníamos, yo siempre cuento, cuando designamos el diputado nacional de la zona nuestra, yo estaba en la mesa y entonces uno decía, che, vas vos, no, déjame echar las pelotas. No, bueno, ¿y por qué no lo ponemos al flaco? No voy a dar el nombre. ¿Quién es el flaco? Es delegado de Coso, de la UON, compañero, ¿viste? Un pibe, un buen pibe. Bueno, dale, metámoslo al flaco. Así fue el diputado nacional. Pero ninguno, digamos, los que estaba ahí, que eran los que conducían, era un deshonor. Nadie pensaba en ponerse un traje, en ir a una cámara de diputados. Todas estas cosas también son, ¿me entendés? Qué va. Pero
Digo, y esto no es como malo, digamos, es bueno, No. Sí, ¿viste? No, Porque tiene su visión, pero claro. era una actitud de desprendimiento, o sea, porque lógicamente también es bastante real, es un tipo que había estado tirando tiros, jugándose la vida, y qué sé yo, de pronto decía, no, bueno, ahora vos Me pasás, convierto en un burócrata. me convierto en un burócrata, voy a la Cámara de Diputados, tengo secretarias, saco, corbata. Claro, no ¿Qué tiene es eso? sentido. No, ¿viste? Sí. Cerraba. Bueno, pero digo, todas estas cosas se mezclan, ¿no? Entonces, bueno, Perón les da a la juventud todo esto, pero Montoneros empieza ya una evolución, empieza la fusión con la FARC. Y la FARC trae toda su concepción, digamos, de tiralínea marxista, que es muy fácil, que si vos venís con una formación intelectual pesada, y yo tengo una formación intelectual más liviana, me termines convenciendo, Sí, digo, sin forzarme. Sí. Firmenich termina leyendo, leían, sí, porque nadie leía, tampoco leían El Capital, leían los resúmenes de Marta Harnecker. ¿Saben quién es Marta Harnecker? No, puta madre, bueno, yo creí que era yo el que no sabía, pero veo que no soy el único. Marta Harnecker era una chilena. Por eso no sabemos. No, pero a ver, pero ¿sabés qué pasa? Acá los libritos de Marta Harnecker eran, como hoy, Marta Harnecker, ¿quién es que el inglés que teníamos nosotros? David Rock. No, ahora que bajaba línea. Bueno, ¿Inglés? sí, no había en inglés, sí, que murió ahora hace poco. Bueno, bueno, los libritos de Marta Harnecker eran... Muerte cerebral. ¿Quién era en inglés? Bueno, después no me vas a... importa, No importa. La pizza después vamos. Los libritos de Marta Harnecker eran la comida habitual de cualquier café intelectual. Si yo me sentaba acá y ustedes no habían leído, perdónenme, No éramos son carta una abierta. bestia, yo me retiro porque Perdón, no pero merecen- no están a mi altura. no merecen ni comer una pizza. Digo, y los de Marta Harnecker no eran el alto nivel, porque era Marta Harnecker, así lo que hacía esta mujer era los resúmenes Leroux. Tampoco saben lo que es un Sí, resumen sí, Leroux. sí. El resumen Leroux, sí, Ella no. sí, yo no. Yo no. Bueno, El después me resumen explican. Leroux, nosotros estudiamos, no sé por qué llamaban Leroux, pero era uno que te agarraba un libro así y te lo en dos Para los hojitas. exámenes, Es como hacía un resumen, un librito Perón de chiquitito, bolsillo, ¿viste? sí, Algo de eso. de cada materia. De A mí cada me suena a materia. pechugas Larú. Claro, Sí. Bueno, son los resúmenes. entonces, estos eran los resúmenes Leroux del marxismo. O sea, era un marxismo, ¿viste? Light. Livianito, light, ¿no? Tampoco es para que te sientes 14 horas. Bueno, Para chamullar un rato. Para chamullar un rato y saber, ¿viste? Poder tirar alguna frase Sí. así de Lenin. Muy trosco. Todo eso. Sí, sí, Bueno, pero che, no, pará. Entonces empieza todo un momento donde hay un doble discurso muy fuerte dentro de la organización Montonero y FARC. Hacia afuera era el descamisado, era la vida por Perón. Hacia adentro ya empezaba esta cosa que la sabe todo el mundo, y yo digo, si vos querés, yo no te la puedo explicar, andate a los del MAS, cualquiera de estos que te la explique. El Partido Revolucionario, o sea, el Partido Revolucionario, que es la vanguardia revolucionaria del proletariado para el paso al socialismo. Entonces, esa misma cosa no ha cambiado, digamos. No. Bueno, yo no la sé bien porque nunca la terminé de aprender. Y después el Andá, 89 peor todavía. podés ir a cualquier escuela, Sí, sí. cualquier cuadro más o menos que haya leído algo de los Trosco nuevos, te explica, bueno, eso empieza a comprar la conducción montonera. Y la conducción montonera empieza con ese discurso. O sea, nosotros somos, Perón dice, él es la conducción, y nosotros entendemos que la conducción del proceso es la vanguardia revolucionaria, que es el ejército revolucionario, que es aquel que va a conducir al proletariado, bla, 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 bla. Eso en los documentos internos, los que llegaban a muy pocos cuadros de combatientes de la organización, ni siquiera todos.
Y hacia afuera un discurso de tachín, tachín, somos peronistas, viva Perón, la vida por Perón, qué sé yo, pero por abajo era este viejo de mierda, nos quiere cagar, vamos, viste, acá somos. Bueno, se empieza a gritar en un momento conducción, conducción, Montoneros y Perón, en ese orden. ¿eh? Bueno. Bien. En ese orden. Conducción, No querían conducción. disputar poder ni a No, no palo. querían. Bueno, Yo quiero, faltan muy pocos minutos y me gustaría entrar, porque Aldo va a volver. Sí, obvio. Tiene que Va a volver. volver, Sí, va a tiene que volver, volver. Aldo va a volver. Lo vamos a traer de nuevo, porque la verdad es muy interesante ir desmenuzando, ¿no? Pero quería entrar en ese concepto a través del progresismo de la masacre de Seiza. la que viene- masacre de Seiza. Estamos entrando que viene en vamos esa a llegar línea, ¿no? Bien. Entonces, en ese concepto, por ejemplo, el 9 de junio, 15 días antes de Seiza, hay una conferencia de prensa de Quieto y Firmenich, donde Quieto y Firmenich dicen, bueno, nosotros estamos contentos, qué sé yo, que el gobierno, bla, 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 pero nosotros vamos a cuidar, vamos a ser los custodios de que nadie se desvíe del camino, que vamos a estar mirando a los funcionarios, que nadie se desvíe del camino correcto. Bien. Y entonces el periodista le pregunta, dice, pero ¿y ustedes cómo van a...? Bueno, vamos a utilizar todos los métodos a nuestro alcance, o sea, si hay alguien que le erra en el camino, lo vamos a fusilar. Vamos a aplicar la justicia revolucionaria. La justicia popular era, si nosotros 5 éramos la conducción, decidimos, hay que matarlo al gordito que está allá en el coso, porque está gordo. Bueno, listo, justicia popular, vamos, y somos nosotros los que resolvemos la justicia popular, a quién fusilamos y a quién no fusilamos. Así se viene preparando, en ese clima llegamos al 20 de junio. ¿Qué pasa el 20 de junio? El 20 de junio, enorme movilización, 3 millones de personas. Es cierto, la mayor masa de gente viene organizada desde la JP, de Fari Montonero. Esto también tiene una razón. Si vos querés traer un colectivo de Neuquén, hace rato que no traemos un colectivo, un acto, pero debe salir no menos de 100 lucas, 150 lucas. Entonces yo quiero traer, y son 50 personas, yo quiero traer 10 colectivos, tengo que hablar de un palo. Imagínate que no hay nadie en Neuquén que Sí. hoy pueda poner un palo para que vengamos a un acto de Plaza de Mayo. Entonces, también esto tiene que ver, o sea, la organización tenía suficientes recursos para ordenar, movilizar, poner colectivos, poner lo que haga falta. Entonces, eso también jugaba. Es cierto, había un gran desplazamiento territorial, una gran inserción territorial, la gente estaba con esa cosa de los muchachos, los que, viste, los héroes, los que dieron la vida, porque toda esta cosa épica, era el común de las charlas de bueno. cotidiano. Pero aparte era la vuelta de Perón. Entonces, porque- vuelta de Perón, 3 millones de personas, claro. Entonces Firmenich dice, bueno, pero no, habrás escuchado muchas veces, los del palco tenían armas largas y nosotros lo único que teníamos era armas cortas. A ver, ¿Por qué tenían armas? ¿viste? Como si Ellos yo podían te, disparar más fuerte. como si yo te dijera que el arma corta es una banderita para hacer así. Claro. Yo con mis 17 años venía con una 765, yo y 5 de Pergamino, éramos 5 que veníamos armados dentro de la columna. Yo hice el cálculo, y después viendo lo que dijo Firmenich, me daba lo mismo. Yo hice el cálculo que del lado montonero había 5.000 tipos como yo que venían armados, con armas cortas, eso sí. Pero bueno, va a comparar, porque en realidad ¿De qué distancia? lo mío, claro, Claro. viste, bueno. Y claro, había 300 loquitos arriba del palco, rejuntados entre servicio de inteligencia, CDO, qué sé yo, bueno, con toda una ferretería propia de una guerra, ¿no? ¿Qué sucede? Sucede lo mismo que ustedes habrán visto, ahora ya se han civilizado un poco, pero hasta hace un tiempo atrás,
los camioneros y los de la UOCRA, cada vez que sí, iban a un acto sí. juntos, se Sí, recagaban a trompadas. Sí, y a ti. A veces Y a ti, viste, pero en general no Bueno, tanto cuando- a tiro cuando porque, trajeron a Perón. bueno, Claro, ahí hubo tiro. Pero fíjate que había dos armas. ¿Cuántos tipos tiraron? Dos. Dos, imagínate lo que son 5.000. Claro. Yo te estoy diciendo que éramos 5.000 armados. ¿Viste? Que cuando empiezan a sonar los tiros, cuando uno está armado, lo que hace es sacar la pistola para ¿A quién hay que ¿Quién tirar? mato? Claro. ¿A quién mato? ¿Mm? Claro. Bien. ¿Qué sucede? Sucede que había una zona del palco, que era la zona de atrás, digamos en el puente 12 ahí, Ujú. el acceso, lo que venía de Seiza, que es normal hoy en cualquier acto que vos quieras hacer, vos tenés que tener una calle despejada por la cual va a entrar el candidato, Sí. el presidente, ¿viste? Bueno, ahí no se tiene que parar nadie. Había esa zona, la parte de atrás del palco, que ya la organización había dicho que esta zona estaba vedada. Bueno, vienen las columnas de La Plata. Las columnas de La Plata, estaba una columna muy larga, cuando llega a la punta de la columna se frena, pero claro, hay gente que queda a 7 cuadras, 8 cuadras, 10 cuadras. Empiezan a empujar. Se rompe un pedazo de la columna y empieza a moverse con la finalidad, supuestamente, con la finalidad de dar la vuelta, rodear el parque y a ponerse del otro lado. Cuando esta columna empieza a moverse acá atrás, entonces choca con los que estaban, entre comillas, de custodia del palco. Primero hay cadenazos, primero hay piña, después hay cadenazos, y hasta que alguien saca un arma, que no se sabe de qué lado fue, y tira el primer tiro. Y cuando vos hay un montón de gente armada, y suena el primer tiro, y todos los tipos que están armados empiezan a sacar los fierros y a ver a quién hay que tirar, y se armó la cagada. Y eso fue, digamos, y eso fue básicamente lo que pasó en Ezeiza, y fue una enorme confusión. Hay un relato muy interesante que hace Marcela Darriu, la suegra de Massa, Sí, hacer lo demás. una mina muy inteligente, y que era un cuadro combatiente de Avenida de la FAP. Y ella cuenta, dice que, bueno, primero que ella cuando llega ahí se sube al palco con los del CDO, pues le dice, che, flaca, ¿querés venir? Se sube al palco y ella andaba, porque todo el mundo andaba con su brazalete. Bueno, y cuando empieza el despelote y el tiroteo, dice, en un momento, dice, había tiros que venían desde el hospital ahí de Seiza, entonces rodeamos todo el hospital y a la voz de Aura dijimos, va, todos juntos. Dice, pero yo, al lado mío, los brazaletes que estaban, había brazaletes verdes, los verdes eran los de la Juventud Sindical, y había brazaletes rojo y azul y rojo que eran de Montoner, y éramos todos tirando para allá. Y cuando empezamos a tirar, y en un momento de allá no tiraron más, y no sabíamos quién era. Era una cosa de loco que parecía, muchos te lo relatan así, que era un ataque de los marcianos, o sea, nadie sabía bien qué diablo estaba pasando. En una multitud de 3 millones de tipos, donde hay tipos con arma arriba del palco, donde hay tipos con arma abajo, donde hay loquitos de todos lados. Era para cagada. Era para cagar. Ahora, así todo, la gran masacre, hubo 13 muertos. Y de los 13 muertos que yo me ocupé, en el Berbisky, que es el que sienta este paradigma, que luego justifica todas las cagadas posteriores. Esto es importante, digamos, porque después el asesinato de Rucci está justificado por la masacre de Ezeiza. Entonces, si uno no analiza qué fue lo de la masacre de Ezeiza, Berbisky da 3 muertos. 3 muertos. Yo encontré uno más o 2 más. Pero encontré 4 del otro lado. O sea, claramente había, pero ponele, 5 de la JP y 4 del lado de los custodios del palco. ¿Quiénes Entonces, eran los custodios del palco? y ahí había gente de la Juventud Sindical, había del CDO, y había tipos, había por ejemplo, los que muere el capitán Chavarri, que era gente del peronismo
había mucho ex milico, Claro. ex militar peronista, ¿no? Bueno, entonces yo siempre digo, a ver, si vos me mataste 5 y yo te maté 4, bueno, está bien, me ganaste 5, ¿viste? Me metiste uno más. Sí. Pero yo te volteé 4. Me debes uno. O sea, no es una masacre que me hicieron una emboscada claro. y nos masacraron a todos. O sea, hubo un enfrentamiento con armas de los dos lados, con tiros de los dos lados, donde, bueno, viste, no, porque a tal, pobre... Bueno, sí, está bien, qué sé yo. Uno llora a sus muertos, lógicamente, llora a sus muertos, los amigos, qué sé yo. Ahora, lo que es claro, la parte del frente, porque si acá es esa imagen errónea que se da, de que estaba la burocracia en el palco tirando a las columnas montoneras. Las columnas montoneras habíamos llegado muy pegado al palco, muy pegado al palco. Yo, por ejemplo, estaba adelante, nunca me enteré de todo esto que te estoy contando, te lo cuento de la investigación. Claro. ¿Qué me enteré yo? ¿Qué sentí yo estando adelante del gozo? Yo sentía las balas silbar y sentíamos que hacen un sonido, es un silbido, y claro, vos sentías todos al suelo, ¿viste? Y qué sé yo, no sabíamos de dónde carajo venían las balas, qué estaba pasando, nada, pero no es que había desde el palco una ametralla, un tipo Sí, un con tipo fal disparando. tirando, porque si no, ahí sí Si vos... no lo hubieran visto, lo hubieran disparado. No. Ahí sí haces una masacre, porque si vos tenés una multitud acá de 3 millones de personas que están frente a un palco y desde arriba del palco empezás a tirarle tiro a los tipos que están acá abajo, Mínimo 30 muertos. y entre los que corren, digamos, Sí, obvio, una manera... Sí, la estampida. un compañero, finalmente, pasaron muchos años cuando hice, porque yo todo esto que cuento no es lo que yo viví. Lo que yo viví, el 10% de lo que sé. El otro 90% lo sé de la investigación. Claro, un compañero acá un día un compañero me explica, el Pato Balestieri, dice, íbamos caminando, dice, con el grupo nuestro, que yo, empezaron a silbar las balas de todo el mundo al suelo, y de pronto un pibe se queda parado y ¡pum!, le entra una bala en el cuello, le salta un chorro de sangre. Se salvó el pibe. Dice, ¿y por qué se salvó el pibe? Porque era una bala, primero, una bala calibre 32, y era una bala que venía en caída libre. Era el fuego amigo. Los que estaban del otro lado, los nuestros que estaban del otro lado, tiraban al palco. Cuando vos tirás al palco y la bala pasa por arriba, ¿a dónde va a parar? A los que están del otro lado. Esas eran las balas que nosotros sentíamos silbar. Lo que sentíamos silbar era la bala que venían los que estaban, los nuestros, eran los que estaban tirando allá. Le tiraban al palco, claro, las balas pasaban. Él me da toda la explicación, porque después le sacaron la bala, era una bala 32, qué sé yo. Bueno, y del otro lado hay un montón que te cuentan de que estaban tirando con revólver 32, etcétera, etcétera. Por lo tanto, Ezeiza fue un enfrentamiento, fue lamentablemente una cagada, no debió haber pasado nunca, pero no difiere mucho de lo que nosotros hemos visto en todos estos años, cuando los de la Campo, los de Coso, quieren poner el cartel de ellos más adelante y entonces atropellan a los otros y se trompean. Sí, bueno, hoy no hay fierros, hoy no hay fierro en las movilizaciones, pero una movilización donde había tantas armas, claro, eso era un polvorín. Hacía falta que alguien tire un cohete para que... Bien, llegamos hasta ahí. 22 horas, ahora viene Mauricio Polchi, el amigo Pocho Monasterio. Amigo, ¿cómo va? Te banco. Con Tom Rank van a escuchar un programa de reggae. La verdad, muy interesante. Gracias, Aldo, por haber venido. Sí, por favor, te vamos a volver a convocar, obviamente, porque... Pará. Eso es lo que quería, venía de eso. Mañana... Sí, mañana presenta su libro Salvados por Francisco, donde cuenta cómo un joven sacerdote se arriesgó para ayudar a los perseguidos por la dictadura, autor del señor Aldo Dusdevich. ¿Y dónde lo presentás? ¿En la CGT? En la CGT de Vicente López, de Setia. ¿Y la dirección la tenés? ¿Te acordás? No. La buscan en Google. Bueno, la voy a publicar. A las 18 horas ahí la voy a publicar. Setia es el sindicato de textiles. Ahí. Setia. Bueno, ahí vos lo pueden encontrar a Aldo con
una historia que yo no la quise que la cuente porque no lo leí el libro. Está bien. Entonces, No, para la próxima retomamos desde acá y No, ahora retomamos sí los así. deberes vos. Lee el libro y después hace un comentario al libro vos. Listo, dale, Claro. yo te lo hago. Está dale. bien, está bien. Bueno, gracias Débora, gracias Romy. No, por favor, Aldo, gracias. mil Una- gracias. una Mil clase gracias. hoy. Grosso. Gracias chicos, nos encontramos el próximo miércoles a las próximo jueves a las 20 horas aquí. Yo estoy los miércoles también. Pero no A las con 20 nosotros. horas aquí en Radio H. Chau. Chao. Radio H.